me dedico a hacer documentales porque me encanta contar historias. Yo creo que las personas que nos dedicamos a esto contamos historias que nos importan o que nos apetecen contar. Yo creo que la pregunta de por qué se hace cine es por esa necesidad de contar que el ser humano tiene, ¿no? Entonces lo puedes contar escribiendo, lo puedes contar pintando, lo puedes contar de muchas formas, y para mí el cine aglutina todas esas posibilidades de la comunicación, que a mí me parece maravilloso contar desde ese medio. El documental no es una pieza fácil, o sea, porque yo siempre digo que el documental es la realidad de un personaje y la ficción de un creador. Para mí me importa mucho la mirada del autor, lo que hay detrás. No solamente que se convierta en una realidad que cuente y que narre sin mirada y sin intención. Y eso quizás es un poco ese equilibrio entre mostrar lo que es y mostrarlo como tú lo ves, es quizás ese reto, ¿no? Ese punto de vista lo que te hace que cada documental sea diferente, cada mirada de cada autor sea distinta, ¿no? Es un poco lo que siempre me planteo en esas historias que para mí importan. A nivel económico todas, pero yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos mucha más vocación que interés comercial. Aún así, para mí es un medio de vida, sin lugar a dudas. No me voy a hacer rica haciendo documentales, pero me hace mucho más feliz que haciendo otro tipo de cosas. Yo creo que el documental es una herramienta también muy divulgativa, el cine en sí, ¿no? O sea, como herramienta cultural y divulgativa tiene unas posibilidades de educación brutales. Y siempre trato de plasmar un compromiso, siempre trato de plasmar unas intenciones, y por supuesto siempre tengo un contenido social, moral, político, ético, llámalo como quieras, porque también es mi manera de expresar, ¿no? Y de comunicar lo que creo que es necesario contar. Hay otras maneras también de contar dentro del cine, pero quizás el documental es ese género que se adecua más a esa necesidad de contar desde el punto de vista de lo social o lo reivindicativo, ¿no? Yo creo que el documental es una herramienta educativa brutal y que debería de considerarse como tal, es decir, que pudiera formar parte de las disciplinas académicas y que pudiera estar en los centros educativos, porque creo que los chavales hoy día el lenguaje audiovisual lo tienen completamente integrado. Entonces creo que podría servir como herramienta educativa y yo creo que alentaría a que se utilizara muchas de las obras audiovisuales, que en Andalucía hay muchas y magníficas, para educar en clases, para educar en salas y para acercar a los chavales al audiovisual más allá de ese cine comercial o ese cine que de alguna manera tampoco te educa ni te transmite nada, ¿no? Cuando haces una peli no piensas realmente si la peli va bien, si la peli va a ganar premio, o sea, tú te preocupas porque esa peli sea verdad, ¿no? Porque sea lo que tú has querido conseguir. Yo siempre que hago una peli intento transmitir lo que yo he sentido haciéndola en el público, ¿no? Que el público pueda percibir esas cosas. Hasta ahora he tenido la gran suerte de que parece que lo he conseguido o que he conseguido poder transmitir esos valores. Yo cuando la peli ya la tengo muy vista en las salas, yo ya no miro la pantalla, miro las caras. Y en esas caras me transmiten que sí les está llegando, ¿no? Entonces, tengo la pequeña satisfacción de haber podido llegar al público y poder contar lo que quería, ¿no? Yo no tenía ni idea de memoria democrática. Yo no tenía ni idea de que 300 metros de mi casa estuviera la fosa más grande de Europa. Y a través de un encargo puntual que me hizo el ayuntamiento para un homenaje de la corporación del año 36, me descubrí todas las barbaridades y toda una historia que a mí no me habían contado, que yo no había estudiado y que mi generación no sabía. Entonces quizás ahí me vi en la necesidad, como ciudadana, como sevillana y como madre, de contar esa historia que no se había contado. Porque creo que la memoria democrática es necesaria, que la historia la tenemos que conocer para que los horrores y los errores no se repitan, y que ahora mismo es muy actual. Por desgracia, los 40 años, o sea, la guerra y los 40 años de dictadura ocultaron todo un pasado, nos llevaron a un silencio impuesto, le borraron la memoria a 2 generaciones, a los que la vivieron y a los hijos de las que la vivieron, y ahora somos los nietos o los hijos de esos padres que tuvieron que vivir en la oscuridad los que desde la necesidad de saber podemos contarlo y tenemos ganas de saber qué pasó
Yo quiero que mis hijas vivan en una sociedad democrática, libre y sana, y creo que es sanar el poder contar la historia tal como sucedió. El trato con las familias era fundamental, porque estamos contando historias humanas, historias que sucedieron. Allí más que huesos hay vidas truncadas. Entonces esos herederos de ese dolor era fundamental que estuvieran presentes en el documental. Ellos nos han narrado sus historias, sus vivencias, sus herencias, lo que le contaban sus padres, algunos lo vivieron de primera mano, hijos de represaliados, y incluso había gente que no lo había contado nunca hasta que no se puso delante de una cámara. Entonces esas historias humanas son necesarias que las rescatemos y que las guardemos, porque son parte de una historia que muchas veces ha sido transmitido por oral, porque ni siquiera se ha escrito. Entonces era imprescindible que los familiares estuvieran. Y yo creo que esta película, a mí en particular y creo que a todo mi equipo, lo que nos ha dado es una gran bofetada de humanidad. No sales igual después de ver o de rodar en una fosa que antes de hacerlo. Ha sido duro, sin lugar a dudas, pero creo que necesario y creo que nos ha hecho mejor persona. Yo creo que, por las razones que te decía antes, ¿no? Yo creo que 40 años de dictadura y de silencio son mucho tiempo, y una recién democracia estrenada teníamos mucho miedo a poder afrontar ese pasado de una manera sana y natural. Pero ya has pasado el suficiente tiempo como para que lo afrontemos. Lo afrontemos además desde la naturalidad. O sea, aquí no se trata de abrir heridas, las heridas no se cerraron nunca. Se trata de buscar la verdad y de contar las cosas como fueron. Y eso nos ayudaría a que hoy la sociedad fuera más sana. Nos ayudaría a que determinadas posturas de abrazos a ideologías totalitarias y fascistas que ahora mismo hay en cierta juventud supieran de dónde vienen. Eso es un gran peligro y creo que deberíamos de saber por qué. Yo creo que, mira, una de las cosas más bonitas que me pasaron a mí fue una vez con la película que la puse en una sala en la que había como 200 o 300 chavales entre los 16 y los 22 años, eran de institutos y de universidad. Y cuando terminó la película, nunca la había puesto para ese público, cuando terminó la película yo les pregunté a todos, no voy a hablar, si alguien me quiere preguntar algo que levante la mano, y en ese momento me levantaron la mano más de 50. Eso no me había pasado nunca en una sala. Y todas las preguntas eran desde el desconocimiento, me preguntaban que si todo lo que veían era verdad. No se lo podían creer. Es una historia no contada y es una historia que nos pertenece, nos robaron la memoria y tenemos derecho a recuperarla para crear una sociedad más sana, más justa y más libre. Para mí el flamenco es una manera de sentir y de entender la cultura. O sea, yo siempre digo que yo no sé ni cantar, ni bailar, ni dar palmas, pero hago flamenco desde otro lado, ¿no? Esos sentimientos que se transmiten, esa energía, esa manera de ver, de sentir, de mirar, de interpretar, a mí me parece tan nuestra, tan auténtica, con tanta raíz, que me identifico completamente. El flamenco no tiene límites, el arte no tiene límites. Las fronteras, quien ponga fronteras no sabe de arte, es una manera de sentir. Y es la performance efímera artística más grande y más universal. Es el cuerpo, es el alma, es la voz, es el tacto, es el color. O sea, todas las sensaciones visuales que tiene y sensoriales que tiene una persona se ponen en ese arte, ¿no? Entonces creo que esa performance no tiene límites, no hay fronteras. Quien quiera poner fronteras en el flamenco se queda en el folclore. Los estereotipos siempre son desde el desconocimiento. Cuando tú conoces y te metes en el flamenco y analizas y estudias y profundizas, te das cuenta de que ahí no hay estereotipos y hay verdad. Y si ves la evolución en la historia del flamenco, es un arte que está absolutamente vivo. O sea, no se canta igual, ni se baila igual y todo evoluciona. Entonces esa es la gran magia de que sea un arte, si no, no lo sería. Y quien piense que hay estereotipos es que no lo conoce. Evidentemente pueden tener una imagen equivocada o una imagen folclórica de lo que puede ser el flamenco, pero eso es por el desconocimiento. Otra disciplina que debería de estar en las aulas, el flamenco, educaría. Si el flamenco fuera propio de otros países, te aseguro que estaría en su disciplina académica. Creo que tiene el reconocimiento que se merece, pero no la difusión artística de la dimensión que tiene el flamenco.
flamenco es mucho más que una fiesta y el flamenco es mucho más que un jolgorio y que un espectáculo. El flamenco es una manera de sentir nuestra a nivel artístico. Yo he vivido momentos en festivales de flamenco internacionales, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en muchísimos sitios, y se apasionan por el flamenco. Y no es suyo. Si fuera suyo, estaría en las escuelas. Lo estaríamos estudiando en las escuelas. Ahí hay dos palabras que no me gustan. Una, las tradiciones flamencas, y otra, la innovación. El flamenco está vivo. En una época se interpretaba de una manera y ahora se interpreta de otra. Y podemos también rememorar cómo se reinterpretaba antes. Pero es algo que está absolutamente vivo. Entonces, lo podemos ver en sus diferentes disciplinas. O sea, el purismo no existe, bajo mi punto de vista. ¿Qué es lo puro? ¿Cómo se cantaba en los años 20, 30, 40, 50? Eso sería folclore. Estamos en un arte que está vivo. ¿Y qué me parece la innovación? Hay que dejar fluir, hay que dejar crear. El flamenco es creación permanentemente. Sevilla, como capital de Andalucía, también tiene una responsabilidad como ciudad y como capital andaluza. De hecho, quizás una de las principales manifestaciones hacia el público o de representaciones es la Bienal de Flamenco de Sevilla, por su dimensión, por su duración y por su contenido, ¿no? Entonces, yo creo que como capital de Andalucía tenemos la responsabilidad como sevillanos de tener ese espacio de Bienal en primer nivel, pero sobre todo acercarlo a la ciudad. Hay una cosa que siempre digo, que si el flamenco se queda en el escenario y el pueblo no lo siente y no participa, estamos haciendo espectáculos, pero no estamos haciendo escuelas, ni estamos haciendo afición, ni estamos difundiendo de verdad lo que es el flamenco. ¿De qué nos vale que vengan muchísimos turistas a llenar los teatros? El público de Sevilla tiene que sentirlo igual. Como también me parece muy importante las programaciones de las peñas flamencas como estas en las que estamos, que hacen una labor maravillosa con el flamenco, como los certámenes, como los festivales, como todo tipo de manifestaciones culturales donde el pueblo se puede integrar. Fundamental. La mujer ha sido preservadora, creadora e intérprete. Y quizás ahora más que nunca. Yo siempre digo que el baile se revolucionó, la guitarra con Paco también, y que el cante, de alguna manera, la gran revolución del cante la están haciendo ahora mujeres. No porque soy la jefa. Me tuve que hacer mi propia productora. Más allá de que es difícil dedicarte a esta profesión, de que es difícil siendo mujer, porque es una profesión muy masculinizada a nivel de industria, indudablemente, porque las grandes plataformas, los grandes festivales, los grandes certámenes están dirigidos por hombres. Ahora existen las cuotas en las que te exigen una intervención de participación de mujer. Yo no estoy a favor de las cuotas, pero considero que son necesarias. Yo quiero que se me valore por mi talento, no por ser mujer o no serlo, pero necesito demostrarlo. Y para poder demostrarlo son necesarias las cuotas. Hay una línea en la que no se puede cruzar. Yo siempre creo que el respeto a las personas y el respeto a sus sentimientos para mí es fundamental. Concretamente en Pico Reja para mí había una línea que yo no iba a cruzar, que era usar el dolor ajeno. En ningún momento voy a aprovecharme de todo eso. Esas líneas éticas como creadora te las tienes que marcar. Involucrarte muchísimo, sufrir unas hartas, llorar muchas veces, pero te tienes que separar para dejarle el sitio a la persona que te está contando o a la historia como ha sido. Bueno, pues estamos ya en pospo de sonido y de imagen para la próxima peli que se va a estrenar, esperemos, en el Festival Iberoamericano de Huelva, que cumple 50 años, y la película es Fandango. O sea, tenía muchísimas ganas de hacer algo en mi tierra, poner en valor ese palo del flamenco tan auténtico y tan nuestro y tan maltratado a lo largo de la historia, y poner en valor también el flamenco en Huelva, ¿no? Porque creo que tiene una cantera y tiene un elenco artístico ahora mismo que pocas provincias lo tienen, y todos bebieron del fandango. Entonces esta película es un viaje de emociones, un viaje musical y es un viaje con los principales artistas del flamenco, y espero que podamos disfrutarla muy pronto.